Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el problema número 10 de la guía en el cual hay que estudiar este circuito oscilador, encontrar la frecuencia de oscilación y la corriente de colector mínima que necesitamos por el transistor para que oscile. Entonces, lo que vamos a hacer para abordar este problema es estudiar la ganancia de lazo de este amplificador que es realimentado hacia la base. Para eso vamos a armar un circuito equivalente en alterna a la frecuencia de oscilación, y a esa frecuencia vamos a considerar que este choque de radiofrecuencia se comporta como un circuito abierto y que estos dos capacitores que tengo acá en la base del transistor y acá entre el colector y la salida son cortocircuitos. Entonces voy a partir de dibujar el transistor y después ver qué tengo conectado, por ejemplo a partir del colector. Desde el colector del transistor veo este capacitor variable entre 30 y 410 picofaradios que está del otro lado conectado al emisor, así que lo puedo poner directamente acá. A su vez, si sigo desde el colector, llego a este punto que es la salida, que en alterna, fíjense que la salida B0 está directamente conectada al colector, este mismo punto es B0. Y a partir de acá tengo este inductor que está conectado por el otro lado a masa. Esta masa que yo voy a dibujar no abajo sino a la derecha, porque este inductor lo voy a poner de manera horizontal. A su vez, del otro lado del inductor, en masa justamente, tengo este capacitor que está conectado en su otro extremo a el emisor del transistor. Y acá ya puedo empezar a vislumbrar qué tipo de oscilador tenemos, porque esta topología de dos capacitores y un inductor es la típica de un oscilador de tipo Colpitts. Pero el circuito no termina acá. Por ejemplo, entre el colector del transistor y masa tenemos una resistencia de 680 ohms. Como tengo masa de este lado y el colector de este lado, esta resistencia de 680 ohms está directamente en paralelo con el inductor. Inclusive, esta resistencia de 5K también está en paralelo con el inductor, así que voy a decir que esta que dibujé acá es directamente la de 680 ohms en paralelo con la de 5 kilo ohms. A su vez, en alterna, en la base del transistor, también tengo masa. Fíjense que este capacitor conecta directamente masa a la base del transistor. Así que, en alterna, este circuito está realimentado a través de masa. Estas dos resistencias, tanto la de 4K7 como la de 680 ohms, están conectadas desde la base del transistor hasta masa en alterna. Pero entre la base del transistor y masa tenemos justamente un cortocircuito, es decir que estas dos resistencias en alterna no aparecen porque están cortocircuitadas ambas por este capacitor. Esta rama está abierta justamente porque tiene puesto el choque de radiofrecuencia que está para cumplir esa función.
Y entonces este circuito, o por lo menos el modelo de alterna de este circuito a la frecuencia de oscilación, lo tenemos completo. Entonces, sí, ahora con el circuito completo podemos determinar efectivamente que este es un oscilador de tipo Colpitts, donde esta es la red beta, la salida de la red beta es realimentada hacia la base del transistor, y luego desde la salida del transistor tenemos nuevamente la red beta, de la salida de señal por el colector, ¿no es cierto? Justamente en este circuito el transistor invierte la fase 180 grados y la red beta debe desfasar entonces 180 grados justamente a la frecuencia de oscilación. Nosotros ya demostramos que este tipo de redes cumplen la condición de fase, es decir, que aportan un desfasaje de 180 grados, a la frecuencia a la que la suma de las tres reactancias es igual a 0. Eso sale del análisis que hicimos en la teoría. Sin embargo, en este caso no tenemos una red capacitor, inductor, capacitor pura, sino que aparecen algunos parámetros de carga como esta resistencia y la carga que vemos desde acá hacia la base del transistor. Pero sin embargo, la condición de fase es prácticamente insensible a estas cargas, por lo cual se sigue cumpliendo muy aproximadamente que la condición de fase es que la suma de las tres reactancias, llamamos L, C1 y C2, es igual a 0 a la frecuencia de oscilación. Es decir que J, omega de oscilación L, más 1 sobre J, omega de oscilación C1, más 1 sobre J, omega de oscilación por C2, es igual a 0. Y acá podemos obtener directamente cuál es la frecuencia de oscilación. Omega 0 será igual a 1 sobre la raíz de L por C1 paralelo con C2. Cuando digo C1 paralelo con C2 me estoy refiriendo a C1 por C2 sobre C1 más C2, ¿sí? La capacidad equivalente de dos capacitores en serie. Si bien la expresión que uso o la nomenclatura que uso es la de resistencias en paralelo. Si quieren lo reescribimos para que no quede lugar a dudas. L C1 C2 sobre C1 más C2. Y esta será la frecuencia de oscilación para este oscilador. En este caso la frecuencia de oscilación es omega 0 igual a L es 700 nanohenry, C2 es 2.2 nanofaradios, pero el capacitor C1 puede variar entre 300 y 410 picofaradios. Vamos a calcular directamente la frecuencia de oscilación, que es igual a omega 0 sobre 2pi, y puede variar entre dos extremos en función del valor de esta capacidad, y esos dos extremos son frecuencia de oscilación mínima igual a 10,23 MHz y frecuencia de oscilación máxima igual a 34,97 MHz. Esta frecuencia la voy a obtener cuando el capacitor sea máximo y esta frecuencia la voy a tener cuando el capacitor sea mínimo.
Como nosotros queremos que el circuito funcione para cualquier frecuencia en este rango, entonces tendremos que pararnos en el peor caso. Y el peor caso, o el caso más difícil de cumplir, lo tenemos para el menor valor de este capacitor, porque justamente la atenuación de esta red es C2 sobre C1. Con el menor valor de C1 vamos a tener la mayor atenuación de la red, por lo tanto, para esa configuración vamos a necesitar la máxima ganancia del transistor y en consecuencia la máxima corriente de colector va a ser necesaria. Entonces, vamos a resolver este problema para la frecuencia de oscilación máxima, que es 34,97 MHz. Ahora, esto sale de analizar la condición de fase de este circuito, que por ser un Colpitts se simplifica diciendo que es que la suma de las reactancias a la frecuencia de oscilación da 0. Lo mismo pasa con un Hartley o lo mismo pasa con un Clap. En este caso tenemos un Colpitts. Y además la atenuación de la red, inclusive con carga, ¿sí? Inclusive la atenuación de la red cargada, es muy aproximadamente C2 sobre C1. Lo que sucede es que la ganancia de este transistor, la ganancia de tensión del transistor, es justamente la ganancia de transconductancia o el GM del transistor, que es ahí donde entra en juego la corriente de colector, por la resistencia que se ve desde el colector. En este caso, si se fijan, entre colector y emisor no hay ninguna resistencia, es decir que la única resistencia que voy a tener va a ser la resistencia que refleje esta red a la frecuencia de oscilación. Una red de este tipo, pura, ¿sí? sin cargas, refleja una impedancia infinita a la frecuencia de oscilación. Por lo tanto, si en este circuito entre colector y emisor tuviésemos una resistencia, la ganancia de este transistor sería en tensión Gm por la resistencia que tenemos acá. Cuando la red está cargada, entonces esta red va a reflejar una cierta resistencia, inclusive a la frecuencia de resonancia. La ganancia en ese caso del transistor sería Gm por la resistencia que tendríamos acá, en este caso infinito, en paralelo con la resistencia que refleje la red. En este caso en particular, en donde no tenemos resistencia de colector en alterna, la ganancia del transistor va a ser la ganancia de transconductancia por únicamente la resistencia que refleje la red. Esa resistencia que refleja la red es importante y siempre debe considerarse. Siempre tenemos que considerar la impedancia que refleja la red. Porque inclusive la misma resistencia serie del bobinado, que puede estar en el orden de las unidades del ohm, y se puede calcular a través del Q del inductor, esa mínima resistencia en serie se suele reflejar como una resistencia importante a la frecuencia de oscilación, que puede cambiar o puede ser determinante en la ganancia del componente activo. Entonces, para estudiar el comportamiento del circuito y ver qué sucede con la condición de amplitud, vamos a abrir el lazo. Yo lo voy a hacer en la base del transistor y voy a redibujar el circuito a lazo abierto, cargando obviamente según sea necesario. Entonces voy a redibujar el circuito donde tengo la base del transistor, que es justamente donde abrí el lazo. Desde el colector
entre colector y emisor el capacitor C1, que en este caso parado a la máxima frecuencia es de 30 pico. Tengo desde acá el inductor L, que es de 700 nano. En paralelo al inductor tengo la resistencia de 680 ohms en paralelo con 5K. Eso nos da 598 ohms. De este otro lado el capacitor C2, que es de 2,2 nano. Y desde acá lo que veo es la impedancia que muestra la base del transistor, que es justamente HIE. Desde este punto tengo HIE hacia el emisor. Entonces, entre este punto y el emisor tengo justamente HIE, que en este caso es un K. Por lo tanto, ahora, para mí, la transferencia es la tensión Bx de salida sobre la tensión Bx' de salida, de entrada, perdón. Esta es mi ganancia a lazo abierto, Bx sobre Bx'. Y tengo que lograr que a la frecuencia de oscilación la ganancia de lazo sea unitaria. Nosotros ya sabemos que por el hecho de cumplirse la condición de fase aproximadamente a esta frecuencia, entonces a esta frecuencia la red va a tener un desfasaje de 180 grados. También sabemos que la ganancia de la red a esa frecuencia será 2,2 nano sobre C1. Lo que no sabemos y tenemos que determinar es ahora qué resistencia refleja todo esto en paralelo con la salida del transistor. Encontrar la resistencia que refleja esta red hacia la salida del transistor es un problema netamente de análisis de redes. A nosotros no nos interesa en particular obtener la resistencia que se refleja a cualquier frecuencia, nos interesa particularmente a la frecuencia de oscilación. Gracias a que conocemos cómo funciona el oscilador Colpitts, pudimos obtener aproximadamente la frecuencia de oscilación máxima, porque dijimos que al cargar la red se sigue manteniendo aproximadamente la misma condición de fase. Entonces, el análisis que yo voy a hacer a continuación es encontrar la impedancia compleja que se ve de acá hacia la derecha a la frecuencia de resonancia o de oscilación aproximada que conocemos del circuito, que son los 34,97 MHz. Conocida entonces la frecuencia, es trivial calcular la impedancia equivalente vista de acá hacia allá, porque estos se vuelven números complejos. Por ejemplo, la impedancia paralelo
que tengo entre HIE y C2, la calculo como un K en paralelo con 1 sobre J omega 0 2.2 nano y me da 0,0043 ohms menos 2J ohms. Este tanque paralelo, inclusive, el del inductor y la resistencia, también los calculo en paralelo, poniendo 598 ohms, en paralelo con J omega 0 por 700 nano, y me da que es 37 ohms más 144 J ohms. Luego, Z equivalente será la suma de estas dos Zetas en serie. Fíjense que el análisis, conocida la frecuencia de oscilación, es muy sencillo. De aquí obtengo un Z equivalente que es igual a aproximadamente 37 ohms más 144 J ohms, 142 J ohms. Ahora, esta impedancia que vemos desde acá y hacia la derecha, que tiene una parte real y una parte imaginaria positiva, nosotros la podemos sintetizar como una resistencia en paralelo con un inductor, justamente porque la reactancia es positiva. Para encontrar la resistencia y el inductor que debemos colocar aquí para que la red se comporte equivalente a esta que tenemos, si fueran los dos elementos en serie, serían justamente una resistencia de 37 ohms y un inductor tal que, multiplicado por la frecuencia de resonancia, la reactancia me dé 142. Sin embargo, como C1 está en paralelo, y para armar un tanque paralelo, vamos a necesitar obtener esta Z equivalente como síntesis de dos elementos en paralelo. Entonces me va a convenir trabajar con admitancias. Así como desde aquí para allá tengo un Z equivalente, del mismo modo puedo calcular la admitancia equivalente, que será igual a Z equivalente, que será igual a la inversa de Z equivalente. La admitancia equivalente será igual a 1 sobre Z equivalente, y en este caso nos va a dar 0,0017 ohms menos 0,0066 J ohms. ¿Esto qué quiere decir? Que en paralelo vamos a tener una resistencia cuya admitancia es 0,017, es decir que 0,0017 es la inversa de la resistencia paralela. Y por otro lado, vamos a tener un inductor cuya susceptancia será 0,0066J. Es decir que esto es omega 0L a la menos 1. Finalmente, entonces, esta admitancia será el paralelo de una resistencia
de valor 582 ohms en paralelo con un inductor de valor 691 nanohenry. Es decir, que esto es el equivalente de toda esta red a los 34,97 MHz. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar la red por este paralelo LC y redibujar el circuito ya que a estas frecuencias son equivalentes. ¿Sí? Son a esta frecuencia y solamente a esta frecuencia, o sea, este paralelo es equivalente a todo esto solamente a 34,97 MHz. A otra frecuencia, esta equivalencia ya no se da. Por un lado tenemos C1, que sigue siendo de 30 pico, y ahora en paralelo el inductor, el equivalente, digamos que esto es el equivalente, y la resistencia R paralelo. Esta es de 582 ohms y el equivalente es de 691 nano. Y entonces acá ya podemos ver que a la frecuencia de oscilación este tanque paralelo se tiene que ver como una impedancia infinita. Por lo tanto, en paralelo al transistor, a la salida del transistor, tenemos solamente una resistencia de 582 ohms. Si la aproximación que hicimos de la frecuencia de oscilación igual a 1 sobre la raíz de L C1 C2 sobre C1 más C2 es buena, entonces la frecuencia de oscilación que deberíamos obtener con este capacitor resonando con este inductor equivalente debería ser entonces muy parecida a la que habíamos calculado. Este es un punto que necesitamos comprobar para verificar que la aproximación es razonable. Entonces lo que vamos a hacer es calcular un F0' que será igual a 1 sobre 2pi por la raíz de esta inductancia equivalente por C1. Para nuestro caso, esa frecuencia de oscilación prima es de 34,95 MHz. Fíjense que la diferencia entre la frecuencia de oscilación recalculada luego de hacer el equivalente y la frecuencia de oscilación calculada haciendo las asunciones que hicimos respecto de la condición de fase son muy similares en este caso. Recién difieren en la cuarta cifra. Por lo tanto, en este caso podemos decir que se validó ese requerimiento. En caso de que esto no se haya validado, ¿sí?, que haya sido muy distinta la frecuencia de oscilación a la frecuencia de oscilación recalculada, lo que se podría hacer es encontrar un equivalente nuevo, ya no a la frecuencia de oscilación, sino a la frecuencia de oscilación prima. Y una vez que tenemos el equivalente armado, nuevamente calcular si la nueva frecuencia de oscilación, que ahora podríamos llamar F0'', es similar a la frecuencia de oscilación prima. Y así sucesivamente podríamos encontrarlo de manera iterativa.
Lo que sucede es que esto no debería pasar, porque si esto sucede, que no son similares las dos frecuencias y divergen mucho, en general la razón es que el Q del inductor es muy bajo o el Q de este circuito es muy bajo. Entonces, en definitiva, lo que voy a obtener es un oscilador con un factor de estabilidad que no es bueno. Entonces, no debería pasar eso, no sería razonable, no sería de un oscilador estable en frecuencia, y justamente los osciladores LC tienen la intención de ser estables. O sea, el diseño de osciladores LC tiene la intención de tener un oscilador estable en frecuencia. El factor de estabilidad sabemos que se puede aproximar a una función de Q, de este tanque paralelo que tenemos aquí. Entonces es de interés para nosotros encontrar el Q de ese tanque paralelo, que será igual a la resistencia paralelo sobre cualquiera de las dos reactancias. Por ejemplo, omega 0 L equivalente. En este caso el valor de Q nos da de 3,83. Y es una de las cosas que nos pedía calcular el enunciado. Por otro lado, tenemos que calcular la corriente de colector, que estará asociado a el GM de este transistor. En definitiva, la ganancia de tensión del transistor tendrá que ser mayor a la atenuación de la red. La ganancia de tensión del transistor será GM igual a la corriente de colector sobre BT por la resistencia que ve en paralelo, que son estos 582 ohms. La resistencia paralelo que nosotros encontramos luego de hacer todo el análisis. Y esto deberá ser mayor o igual, ¿sí? En teoría mayor o igual, en la práctica tiene que ser mayor, a la atenuación de la red, que es C2 sobre C1. En este caso, con los valores que tenemos, debemos obtener una corriente de colector que sea mayor a 3,3 miliamperes para que el circuito oscile. Entonces, como corolario de todo esto, cuando vamos a analizar un circuito LC de tipo Colpitts o Hartley o lo mismo Clapp, en principio nos vamos a encontrar con que la red beta del circuito no es puramente reactiva, sino que debido a que los componentes no son ideales, el inductor tiene un Q descargado propio que no es infinito, o que el circuito está dentro de una cierta polarización, o que inclusive tiene que estar cargado porque este oscilador se va a utilizar en una etapa que presenta una cierta carga al oscilador mismo, entonces nos vamos a encontrar con componentes reales de impedancia en la red que teóricamente era puramente reactiva. Entonces, ¿cómo lo analizamos? En principio aproximamos la condición de fase a la condición de fase para la red pura, porque es muy poco lo que varía la frecuencia de oscilación o la condición de fase respecto de la que se tiene entre la red pura y la red cargada, si, como ya dijimos, los Q del inductor o del capacitor C2 son razonables. Entonces, en base a la condición de fase
para la red beta pura, obtenemos una primera aproximación de la frecuencia de oscilación. Una primera aproximación que en principio tendría que ser muy buena aproximación. Con esa frecuencia de oscilación tenemos que encontrar un equivalente para la red, dejando fuera el primer elemento para poder armar luego un tanque paralelo. La manera de encontrar este equivalente no es única. Digamos, yo lo que hice es armar un equivalente a la frecuencia de oscilación, directamente cambiando el valor de cada componente por su impedancia correspondiente, para trabajar con álgebra compleja y encontrar directamente una admitancia equivalente y de allí sintetizar los dos componentes. Con eso me pude armar el tanque paralelo y relacionar entonces lo que refleja la red con la ganancia que necesitamos. Pero no es la única manera. También podría haber analizado la red sin pasar a impedancias complejas, sino haciendo equivalentes también en el entorno de esta frecuencia. Por ejemplo, convirtiendo, mejor dicho, este tanque paralelo en un tanque serie, a través de la relación entre la impedancia y el Q. Si hago lo mismo con este paralelo y lo vuelvo serie, entonces voy a tener 4 elementos serie, los cuales puedo sumar y luego a través de la conversión impedancia Q nuevamente ponerlos en paralelo, y debería obtener algo exactamente igual a esto, porque en ese punto ni lo que hice yo ni el otro método hacen ninguna aproximación, son matemáticamente exactos, pero a esta frecuencia dada. Luego deberíamos verificar que la frecuencia de oscilación del tanque paralelo formado entre C1 y el inductor de mi red equivalente sea aproximadamente igual a la frecuencia que nosotros aproximamos. Si se valida esto, entonces ya podemos utilizar esta red para calcular la ganancia del componente activo y obtener el Q también de esta red para relacionarlo luego con el factor de estabilidad del oscilador. Vamos a simular la red beta, que es el capacitor C1, el inductor L1 y el capacitor C2, con las respectivas cargas, que es la resistencia R1 en paralelo con L1 de 580 ohms, y esto que representaba el HIE de la base, que es justamente un K. Para hacer la simulación y encontrar la transferencia desde la corriente hasta la salida de la red, vamos a hacer esto, que es poner un generador de corriente controlado por tensión con ganancia unitaria y un generador de tensión para poder encontrar así la transferencia desde la tensión B1, que va a ser igual a la corriente de colector, sobre B. En definitiva, lo que queremos es la transferencia desde corriente de colector a B, que la vamos a obtener como tensión B1 a B. Lo vamos a simular, como esperamos que esté en alrededor de 35 MHz la frecuencia de oscilación. Voy a simular entre 1 mega y 1 giga, poniendo 100 puntos por década. Realizo la simulación y a mí me interesa la transferencia desde la corriente del colector hasta la base. Fíjense que la curva de amplitud es casi siempre decreciente, salvo que tiene un piquito acá, típico de estos sistemas de segundo orden, y la fase
se mantiene prácticamente constante hasta que tiene una caída abrupta, que es cuando pasa por 180 grados, y luego empieza también a aumentar, pero nunca llega nuevamente a 180 grados. Por lo tanto, esta red tiene cumple una sola vez la condición de fase. La frecuencia a la cual se cumple la condición de fase la vamos a buscar como la frecuencia a la cual la fase es 180 grados. Entonces voy a ajustar el cursor hasta encontrar 180 grados de desfasaje, que más o menos los encuentro por acá, según la simulación, cuando la frecuencia es de 36 MHz. Recuerden que nosotros habíamos obtenido, haciendo todas las consideraciones de que la frecuencia de oscilación es similar a la de la red sin carga, y nos había dado 35 MHz, es decir que estamos en el orden de magnitud. Y nos interesa también obtener cuál es la atenuación de la red a esta misma frecuencia, pero la atenuación es desde tensión de base a tensión de colector, porque acuérdense que trabajamos con amplificación de tensión, que era Gm por resistencia paralela, resistencia paralelo. Entonces lo que nos interesa a nosotros es la relación entre tensión de base y tensión de colector a esta frecuencia, que son 36,26 MHz. Entonces vamos a agregar la curva de transferencia dB tensión de base sobre tensión de colector, y nos interesa encontrar cuánto vale la magnitud a los 36 MHz. Es decir que vamos a desplazar hasta 36 MHz el cursor, y vemos que la magnitud a esa frecuencia es de menos 37,55 dB. Menos 37,55 dB es equivalente a 10 a la menos 37,55 dB sobre 20 dB por década. Es una atenuación o una ganancia de 0,0133, lo cual es una atenuación de 75 veces. Lo que esperábamos nosotros era tener una atenuación de 2,2 nanos sobre 30 picofarads. Eso es 2,2 nanos dividido 0,03 nanos. Eso nos da una atenuación teórica de 73,33 veces. Fíjense que en tanto la frecuencia de oscilación, así como la atenuación de la red a la frecuencia de oscilación, son muy similares en el caso de esta red cargada respecto de la red teórica reactiva pura. Finalmente tenemos acá el circuito completo. Bueno, hice unas leves modificaciones respecto del que está en el enunciado, para que justamente la corriente de colector sea levemente mayor a la que diseñamos nosotros, y para cambiar el punto de operación del colector del transistor, para que no recorte la señal. Pero básicamente la red es la misma, la que dijimos nosotros analíticamente, que con 30 picofaradios en C1
y va a hacer que el circuito oscile a 35 MHz, y encontramos que la rotación de 180 grados lo aportaba la red a un poquito más, a algo de 36 MHz. Ahora lo que voy a hacer es simular 5 microsegundos, dado que el periodo es mucho menor, el periodo de la oscilación va a ser mucho menor, y vamos a simular un transitorio, y voy a observar la tensión a la salida, es decir, justamente sobre la resistencia de carga de 5 kΩ. Vemos cómo desde que se inicia o que se enciende el circuito empieza a aumentar la oscilación hasta que entra en un régimen de amplitud estable, donde vemos que tenemos aproximadamente 4 volts de amplitud. Voy a hacer zoom para poder ver un poco mejor la señal. Vemos que bastante sinusoidal, podríamos decir que aquí arriba es levemente más angosta la señal que acá abajo. Ahí se puede observar una distorsión que quizás se podría mejorar, como vimos en el laboratorio, disminuyendo la ganancia del transistor. Esto podría ser aumentando un poquito la resistencia R1 para bajar la tensión de base y por ende bajar también la corriente de colector. Pero de todas maneras, lo que pretendo hacer ahora es que determinemos la frecuencia de oscilación que obtuvimos. Esto lo voy a hacer midiendo con los cursores el periodo. No voy a medir un periodo, sino que voy a medir 10 periodos para mejorar el error en la ubicación de los cursores. Así que a partir de acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, que entre cursores tengo 10 periodos. La diferencia entre cursores es de 322 nanosegundos, así que nuestro periodo sería de 32 nanosegundos. Y la frecuencia, o sea, la inversa de este tiempo, da de 3,1 MHz, lo que hace que en realidad la frecuencia de nuestra señal sea 10 veces mayor a eso. Estamos teniendo simulada una frecuencia de oscilación de 31 MHz. Podemos ver que está en el orden de magnitud, porque nosotros calculamos 35 y dio 31, pero hubo algunas cuestiones que no tuvimos en cuenta, como la capacidad de entrada y la capacidad de salida que presenta el transistor. Por lo tanto, con el ajuste en el capacitor de 30 picofaradios, nosotros podríamos determinar exactamente la frecuencia que queremos tener.